Las noticias para arrancar con esta información que se conocía en las primeras horas de esta mañana. Un mega operativo en la zona del departamento de Itapúa, en las inmediaciones también de la cárcel regional de Encarnación, para desbaratar una red que se dedicaba a la sextorsión. Y ya Luis Carazales nos adelantaba en titulares algunos datos. Fíjense ustedes que en las últimas 2 semanas simplemente habían podido extorsionar a personas por la suma de 20 millones de guaraníes. Y en estos meses de cuarentena por más de 200 millones de guaraníes. La extorsión, como siempre, se da a través de las redes sociales. Pero fíjense que hasta se encontró un sello de la Policía Nacional con el que falsificaban las denuncias que se hacían supuestamente contra las víctimas de la sextorsión. Vamos con nuestro corresponsal, Cristian Jiménez, que tiene toda la información. De hecho, Cristian estuvo en la cobertura de este mega operativo. Adelante, Cristian, buenos días. Buenos días, Menchi, el cordial saludo a la gran teleaudiencia. Efectivamente, en la madrugada de hoy se llevó a cabo un intenso operativo aquí en el departamento de Itapúa. Una serie de allanamientos se llevó a cabo por parte de los agentes policiales, como así también por parte de representantes del Ministerio Público. Asimismo, esto ocurrió en el distrito de Capitán Miranda, en la ciudad de Encarnación, como así también en el distrito de Cambuinetá. Lograron desbaratar una banda que se extorsionaba, por supuesto, a sus potenciales víctimas. Estos tenían 2 líderes principales que operaban desde la penitenciaría de Itapúa. Los mismos fueron identificados como Tomás de la Cruz Sosa Srián, como así bien José María Martínez García. ¿De qué manera operaban estas personas? Los mismos utilizaban las redes sociales, específicamente el Facebook, y contactaban con las víctimas. Una vez entrando en confianza, los mismos le solicitaban fotos íntimas o videos íntimos y posteriormente le exigían un pago de dinero de 5 a 10 millones aproximadamente, y si no cumplían con este pago amenazaban con denunciarles en la comisaría jurisdiccional. Para los mismos estaban también involucradas varias personas que serían de su entorno familiar, serían todas mujeres quienes se encargaban de falsificar las denuncias, de realizar los cobros. Y de acuerdo a lo que decían los investigadores, en 2 meses lograron recaudar más de 200 millones de guaraníes, lo que sería por día entre 5 a 10 millones de guaraníes. En la fecha fueron detenidas 5 mujeres, 4 mayores de edad, entre ellas una menor de 15 años de edad, que fueron identificadas como Luciana Arévalos, Rosana Arévalos, así también Apolonia Servián, y una de ellas que es menor de edad. Se logró incautar varias evidencias como altas falsificadas, aparatos celulares de alta gama, impresoras, como así también notebooks. Bueno, de esta manera lograron desbaratar a esta banda delictiva que operaba aquí en el departamento de Itapúa. Desde la penitenciaría de Itapúa operaban y bueno, de esta manera lograban recaudar una importante cantidad de dinero. Al respecto hablábamos justamente con el fiscal interviniente, el abogado Federico Delfino, quien nos dio más detalles sobre este hecho. Esto es fruto de un largo trabajo de investigación que venimos realizando a través de la modalidad del sexting que se volvió costumbre en el país últimamente. Bueno, a través de las redes sociales, ¿verdad? Principalmente Facebook, Instagram y posteriormente ya por servicios de mensajería, ¿verdad? Intercambio de fotografías íntimas y que posteriormente una supuesta denuncia por pedofilia, por pornografía infantil, que derivaba en que las personas realicen giro de dinero para evitar una supuesta denuncia. Ahora, ¿esta persona detenida qué tipo de trabajo hacían entonces, fiscal? Son las personas que están siendo o que fueron detenidas durante los operativos hoy, eran las personas que cobraban los dineros en connivencia con las personas de la penitenciaría. Importantísimo lo que estaba diciendo el fiscal, el modus operandi de esta banda, porque obviamente las mujeres que fueron detenidas eran las encargadas de hacer los cobros, y las personas que someten a esta extorsión a las víctimas son las personas que se encuentran alojadas en la penitenciaría regional de Itapúa, Cristian. Y volver a insistir en el modus operandi porque una y otra vez hay que advertir a la gente de estas bandas de extorsionadores que se dedican a la sextorsión. Concretamente, en este caso es una banda que está prácticamente focalizada
en el departamento de Itapúa, pero lo escuchábamos al comisario Nimio Cardoso, que estuvo también en el operativo, hablar, por ejemplo, del incremento de denuncias que han habido en relación al año pasado y a este año en cuanto a estos casos de sextorsión. Así que vamos a escucharlo, ¿te parece? ¿Qué otras cosas decía, Cristian, el comisario Cardoso esta mañana en medio de los operativos? Sí, así mismo, y en total de 80 denuncias fueron las radicadas, no se recibieron los agentes policiales. Y bueno, insisten ellos, piden a la ciudadanía que puedan realizar las denuncias y de tal manera también a lograr desbaratar otras bandas y así también van a cubrir las identidades específicamente de las víctimas. Escuchemos lo que decía justamente el comisario Nimio Cardoso sobre este hecho también. Esto es el resultado de la operación YTPK. La operación YTPK es una operación que lanzamos hace varios meses atrás, ya justamente desarrollando un modelo operacional enfocado a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión o a la sextorsión, ¿verdad? Esta organización hace ya varios meses, para no decirle años, que están operando de esta manera, fueron modificando y mejorando su nivel de extorsión. Inclusive utilizaban o suplantaban la identidad de agentes de la Policía Nacional, de asistentes fiscales, de medios de comunicación, de periodistas, para que la extorsión pueda ser un poco más pesada, ¿verdad? Vamos a poner en pantalla, Cristian, el esquema para saber quién es quién justamente en esta red donde se extorsionaba a personas a través del sexting. Y estamos hablando primero de Tomás de la Cruz Sosa Servián. Que vos nos puedas ir contando, por favor, Cristian, quiénes son estas personas que aparecen en este esquema delictivo. Bueno, vamos a tener en un ratito más de nuevo la comunicación con Cristian Jiménez. Estos dos Menchi son los que operan desde el Cerezo. Exacto. Tomás de la Cruz Sosa Servián es uno de los cabecillas y José María Martínez García, alias Chema, es el otro de los cabecillas. Ellos están presos en el Cerezo, en la cárcel regional de Itapúa. Exactamente. Exacto. Y desde allí realizan las llamadas. Y son los entornos familiares, que es lo que ya nos decía también el fiscal Delfino, los que se organizan para esos otros rubros, digamos, dentro de este esquema extorsivo, como por ejemplo el tema del cobro del dinero. Bueno, a eso se dedicaban las mujeres que son siempre del entorno de estas personas que son las cabezas de este esquema delictivo. Cristian, te seguimos escuchando. Bueno, a ver, Tomás de la Cruz Sosa Servián es uno de ellos, como ya nos decía Tere, y empiezan a aparecer la pareja de este señor, de este hombre, siempre desde la cárcel regional de Itapúa, ubicada en la zona de Cambuiretá concretamente, pero fíjense cómo son los entornos familiares de estas personas las que conforman esta red que se dedica a la sextorsión. Y ahí aparecen, vamos a ver si podemos comunicarnos con Cristian, que ya está en línea. A ver, Cristian, te escuchamos. Sí, efectivamente, de acuerdo a lo que referían justamente los investigadores, 5 de estas mujeres que son de entorno familiar de los cabecillas que operaban desde el penal de Itapúa se encargaban de falsificar las denuncias, como así también recaudar los cobros, lo hacían a través de giroscopio, como así también a través de Western. Y bueno, mediante un intenso operativo, mediante un intenso trabajo de los agentes policiales y así también de los fiscales, se logró realmente desbaratar a esta banda delictiva que ya prácticamente mantenía en zozobra a algunos itapuenses, atendiendo que algunos colegas también de comunicación fueron víctimas también en esta ocasión, en donde estas personas pedían la suma de 10 millones de guaraníes o de lo contrario iban a entregar una denuncia o iban a radicar la denuncia, en este caso en la comisaría, y en donde obviamente estas personas tendrían que aportar esta suma de dinero o de lo contrario tendrían problemas con las autoridades. Realmente es increíble cómo se ha ido perfeccionando el esquema delictivo de estas personas, porque anteriormente no utilizaban, por ejemplo, figuras de periodistas o de comisarios para llevar adelante la extorsión, sino simplemente era que como la persona entraba en un nivel de intimidad, digamos, con la supuesta víctima, digamos, de
del sexting, en este caso, porque todavía está ahí, no hay una cuestión ilegal. La ilegalidad entra con la sextorsión. El sexting es algo que es legal, digamos, mientras las personas que están en esa conversación sean conscientes de ello y hayan sido libres para autorizar esa relación. Pero después, ¿qué pasa? Empieza, obviamente, como son perfiles falsos y hay personas detrás para poder presionar a quienes caen en las redes de estas personas, ahí es donde empieza precisamente la extorsión. Pero es la primera vez, me parece, Tere, que empiezan a utilizar nombres de personas e incluso sellos de la Policía Nacional para fabricar también falsas denuncias y con ello presionar a quienes fueron finalmente víctimas de la extorsión. Esas actas policiales falsas también fueron incautadas hoy de una de las casas donde tenían su centro de operaciones. Y precisamente Cristian Jiménez fue quien estuvo en este momento en que estamos viendo a la izquierda de la pantalla. Es el momento en el que ingresan los policías anti-extorsión, ingresan al lugar y encuentran a estas 4 mujeres que, además de cobrar el dinero, la transferencia que hacían las víctimas en este caso, también se encargaban de hacerse pasar por las madres de las menores de edad. Entonces, a través de los perfiles falsos, lo que hacían era contactar con la víctima, entraban en comunicación con supuestas menores de edad y luego las mamás de estas menores de edad eran las que se volvían a comunicar y pasaban las fotos de las falsas denuncias policiales. Ahora, Cristian Jiménez, estos 2 hombres que aparecen como los cabecillas estarían operando desde la cárcel regional de Itapúa, pero no solamente para extorsionar ahí en la región de Itapúa, sino a nivel país. Es por eso que dicen los investigadores que dieron con algo que hace bastante tiempo venían buscando e indagando. Sí, así mismo, María Teresa, el comisario Nimio Cardoso, justamente en la conferencia de prensa llevado hoy en la dirección de policía, mencionaba esto, que hace bastante tiempo estas 2 personas que son cabecillas de esta red se encontraban operando y tras una intensa investigación, bueno, lograron realmente desbaratar esta banda. Y bueno, también hay que mencionar que ellos se hacían pasar por fiscales, periodistas, como así también personas comunes o madres de las víctimas específicamente para tratar de extorsionar a las personas y bueno, de esa manera recaudar un poco una importante cantidad de dinero. Y no se descarta la posibilidad de que haya más personas implicadas, por ello continúa la investigación, es lo que refería en la mañana de hoy el comisario Nimio Cardoso María Teresa. Y hay que entender que hay varias modalidades de extorsionar a las personas. Comúnmente, anteriormente escuchábamos los casos de accidentes de tránsito, en donde el comisario normalmente se comunicaba con un familiar, en donde pedía un monto X de dinero para tratar de liberar a esta persona que ocasionaba el incidente. Era una manera también de extorsionar a las personas. Y ahora se conoce esta otra manera también de operar desde la penitenciaría de Itapúa y bueno, en 2 meses lograron recaudar más de 200 millones de guaraníes, realmente impresionante. Cristian, una cuestión que quería preguntarte es, ¿los nombres de los periodistas que aparecían o los nombres de los fiscales son nombres reales? Sí, exactamente, son nombres reales. Un colega aquí del departamento de Itapúa hace aproximadamente 15 días lo habían amedrentado también con una denuncia falsa. Esta persona realmente se asustó, pero a pesar de todo él no tenía miedo porque no tenía nada que ver, pero sí, le causó un susto tremendo porque no sabía cómo iba a terminar. Claro, bueno, y gracias a Dios se logró aclarar. Podía darse el caso, por ejemplo, de que una de las personas que estaba siendo extorsionada, presentar una denuncia contra uno de los periodistas, por ejemplo, ¿verdad? O contra uno de los fiscales, o dijera, bueno, acá hay una persona que se dice llamar de tal manera y me está llamando a extorsionar también, o está utilizando el nombre de un periodista o de un fiscal para extorsionarme. O sea, no se dio esa situación, Cristian, ¿no? En este caso utilizaba el nombre específico de un comisario principal de una zona X, en donde él mismo le pasaba la llamada con la madre de la supuesta víctima, en donde ella estaba en la comisaría justamente para ya radicar la denuncia. Y si él mismo no depositaba el dinero solicitado por estos delincuentes, entonces esta persona iba a tener problemas con la justicia. Entonces, lo que hizo este compañero de trabajo rápidamente acudió a la comisaría más cercana y radicó la denuncia, y mediante ello se logró, por decirlo de alguna manera, investigar también este hecho. ¿Las víctimas de esta sextorsión son solo del departamento de Itapúa o hay víctimas en distintos departamentos del país?
En realidad, a nivel país, es lo que refería justamente hoy el comisario Niño Cardoso cuando le consultamos. Si solamente aquí del departamento de Itapúa tenían las víctimas, no, en este caso son del país entero, refería él. Que estos operaban de una manera impresionante, ya que llegaban a varios departamentos de nuestro país. Cristian, aquí estamos observando imágenes en el lado derecho de la pantalla del momento en el que incautan varias evidencias. Por ejemplo, las actas policiales falsas cuyas fotos enviaban a las víctimas. Y también de ese mismo lugar incautaron impresoras, computadoras y, decía el comisario Nimio Cardoso, print de pantallas. Aparentemente, de acuerdo a lo que entendía al menos, ellos tenían números reales de fiscales, de periodistas, captaban la imagen de perfil y con eso engañaban también a las víctimas porque eran esas personas las que supuestamente enviaban, de tal forma que las víctimas averiguaran el número de la persona real, del periodista o del fiscal y pudieran corroborar que efectivamente esa es su foto de perfil. Por eso creían, por eso se hacía creíble esa amenaza. Asimismo, María Teresa, ellos utilizaban la foto de perfil tanto de fiscales, de periodistas, de comisarios principales y de esa manera operaban. De acuerdo a lo que referían hoy, esta menor de 15 años sería la que se encargaba de falsificar las denuncias y posteriormente sacarle una foto a ella y enviar a los líderes que se encuentran recluidos en la penitenciaría de Itapúa. Y a partir de ahí los cabecillas operaban, extorsionaban a sus víctimas y a partir de allí justamente recaudaban esta importante cantidad de dinero. Ahora, Cristian, ¿se sabe si este sello de la policía que encontraron en uno de los allanamientos es un sello que fue hurtado de la propia Policía Nacional o es un sello que ellos de un determinado lugar fueron a conseguir o mandaron a hacer ese sello? De acuerdo a lo que dijo hoy el comisario Nimio Cardoso, este sello mandaron a hacer prácticamente estos delincuentes o estos extorsionadores y con eso concretaban los hechos, ya que tenían en su poder varias actas falsificadas, lo que fue incautado de una de las viviendas aparentemente de la ciudad de Capitán Miranda, y bueno, en donde fueron detenidas ya 5 mujeres, y es lo que refería justamente el comisario Nimio Cardoso, que fue falsificado. Una cuestión que llama la atención una y otra vez, y ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, es cómo personas que están recluidas en las cárceles, en este caso en el Cerezo, disponen de telefonía celular, disponen de celulares para seguir haciendo desde ahí, perpetrando los delitos, ¿verdad? Entonces, de una buena vez por todas hay que ver cómo se puede acabar con esta situación, porque yo te puedo asegurar, Cristian, que mañana hacen un cateo nuevamente en la cárcel y de nuevo encuentran teléfonos celulares. Antes de ir con Cristian, vamos a escuchar, Cristian, vamos a compartir con la audiencia este audio de cómo hacen la comunicación. Hola, muy buenas tardes, señor Mario. Yo soy el suboficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora Francisca Brites con su hija menor de edad, Andrea Brites, a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Me gustaría comunicarte con ustedes lo más antes posible para ver qué hacemos, señor. O al contrario, paso nomás en la fiscalía. Hola, muy buenas tardes, señor Mario. Yo soy el suboficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora Francisca Brites con su hija menor de edad, Andrea Brites, a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Me gustaría comunicarte con ustedes lo más antes posible para ver qué hacemos, señor. O al contrario, paso nomás en la fiscalía. Este es uno de los audios de la extorsión y se escucha perfectamente que la persona que llama se hace pasar por un agente de la Policía Nacional. Juan Carlos Zorrilla. Y le dice, le estoy llamando aquí de la policía, hace un ratito vino una mamá con su hija menor de edad a hacer una denuncia contra usted por acoso de menor. Esa es la figura que en este caso estipula este agente de la policía. Y ahí la víctima se sorprende y lo que hace es empezar a enviar, a girar dinero para evitar que eso salga a la luz, que se publique a la prensa a la fiscalía, como le dice el mismo sujeto cuando le menciona que se trata de Juan Carlos Zorrilla y le dice, o si no voy a pasar nomás ya a la fiscalía, ¿verdad? Ahí se completa la extorsión. Tenemos otro audio, a ver, este es otro ejemplo. ¿Por qué lo que voy a tomar foto a mi hija así desnudo antes
ir a denunciar a la comisaría porque le manda esa foto y eso a mi hija. Este es el audio de la mamá. Este es el segundo paso, digamos, de la extorsión. Primero se comunica al policía, luego le llama a la mamá. O a veces primero llama a la mamá y después el policía. Lo concreto es que acá la mamá le dice, sos un sinvergüenza, maleducado, atrevido, te voy a denunciar. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo también operan. Hacen un intercambio de mensajes, Menchi. Así es. Primero empieza la comunicación a través del Messenger del Facebook, ¿verdad? Cuando hay un cierto nivel ya de intimidad, pero sin que signifique alguna foto indiscreta o de la intimidad de las personas, ahí pasan al WhatsApp. O sea, la primera etapa se da en el Messenger del Facebook. Y luego, como ya hay una cierta, confianza, pasan entonces al WhatsApp. Y ahí es donde empiezan a pedirle a la víctima que mande alguna foto desnuda o de sus partes íntimas y empieza el intercambio de fotos. Y una vez que ya reúnen suficiente material para empezar la extorsión, entonces empieza a darse la situación y es como opera, como estamos viendo en este momento. Y vemos que no es que de una vez ya hacen todo el pedido, sino que van contactando en distintos días. Por ejemplo, ya poquitito. Sí. El 8 de mayo a las 2:19 se produce esta primera comunicación que dice, aceptado corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos cómo estás? Y luego para la comunicación. Sí. Salta nuevamente luego de 5 días, el 13 de mayo, habla nuevamente Ailén, bien también. Ailén Pereira. ¿Y vos de dónde sos? Le pregunta. Sí. Itapúa. ¿Y vos? Le dice responde al día 14 siguiente. recién, al día siguiente. Y vuelta a pasar unos cuantos días, cuando el 18 de mayo Ailén aparece nuevamente. ¿Ves? Ahí está lo que te decía, Tere. ¿Qué tal si mensajeamos al WhatsApp? O sea, acá es como una cosa así inocente, digamos, y después sí ya le propone pasar al WhatsApp y ahí la cosa va subiendo de tono. Exacto, y ahí el 19 de mayo, hola, ¿qué tal? Soy Ailén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Le responde y para otra vez ahí la comunicación. Vuelve el 20 de mayo. Hola, ¿qué tal? De vuelta, bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Y nada más. El 21 de mayo vuelven a hablar. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué trabajo? Hoy te respondo recién. O sea, estaba trabajando, tenía una intensa actividad. Recién ahora trabajo en una lomitería. Y ahí le pregunta ella, la víctima. ¿Por qué de madrugada nomás escribís? O sea, sería un varón en este caso el que le está respondiendo. Sí. Y le responde Ailén supuestamente, claro que no. ¿Por qué decís eso? Así parece, ¿por qué será? Bueno, esa es la conversación entonces que se va dando ya en el WhatsApp entre Ailén, que es un perfil falso, digamos, y esta persona que fue víctima de esta extorsión. Y acá está la denuncia falsa. Fíjense, Asunción 25 de mayo de 2020. Ahí ya hay un error, ven ustedes, 20.20. Sí. Acta de denuncia, comunicar la denuncia por acoso sexual del menor, ley 136, denunciado por el padre, el señor, nombre de la víctima, Ailén Pereira, el señor Antonio Pereira. Y allí cuenta cómo se produjo el hecho, dice, menciona al señor Fidel Bobadilla Acuña con cédula número tal, dice, y pone un número de celular, domiciliado en Itapúa, del departamento de Itapúa, Estado Civil, con cédula tal, hizo acoso sexual a través de este número mencionado arriba vía redes sociales, WhatsApp, a una menor de edad cuyos datos se encuentran en el mismo. Se apersonó el señor Antonio de Pereira, de nacionalidad paraguaya, con cédula tanto, de 45 años de edad, domiciliado en Asunción, a realizar la denuncia formal siendo las 9:30 horas del mismo día. Se tuvo conocimiento del hecho a través del celular de la víctima, en donde encontramos las fotos, mensajes y acoso sexual a una menor de edad. Atentamente, comisario Luis Goiburú, ahí está el sello de la policía y abajo las firmas correspondientes y también está la firma de la denunciante supuestamente. Ahí está, firma del denunciante, dice, y al lado firma del efectivo policial. Sí, habría que ver si existe este comisario Luis Goiburú, se usurpó su identidad también y supongo que el comisario Nimio Cardoso estará indagando si ese sello de la policía, como bien vos decías, Tere, es un sello original de la policía, si fue fabricado en algún lugar para
para cometer todo este tipo de delitos. Y recordar nuevamente a la gente, porque es increíble, hablábamos en una oportunidad con el comisario Nimio Cardoso y él decía que al comienzo se daban muchos de estos casos de sextorsión porque la víctima de sextorsión no se anima a denunciar por todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, a pesar de esto y a pesar de que hay ya numerosas denuncias, siguen cayendo en las redes de estos sextorsionadores. Y acuérdense que comienza de una manera suave, cándida, a través del Messenger, del Facebook, ahí se empieza a entablar esa relación y después ya piden para pasar al WhatsApp para que la conversación vaya subiendo de tono y consigan los materiales con los cuales posteriormente van a extorsionar a estas personas. Así que abrir los ojos porque finalmente son personas que caen directamente en la trampa de estos extorsionadores, se someten a una situación muy delicada donde, bueno, les sacan millones y millones de guaraníes hasta que finalmente se animan a hacer la denuncia o hasta que se produce un operativo como el que se dio en la mañana de hoy y se desbarata esta red que no sabemos cuándo va a volver a tener de vuelta mucha fuerza, Tere, porque la cuestión es que siguen en las cárceles operando impunemente con teléfonos celulares a mano. Importante para cerrar esto, recordar a la gente qué es lo que tiene que hacer si recibe una llamada o un mensaje que le dispara la alarma. Exacto. Tiene que llamar de inmediato al asterisco 377. Asterisco 377 es una línea gratuita desde celulares. Y bueno, la División Antiextorsión del Departamento Antisecuestros de la Policía ya entra a por lo menos aconsejarle cómo debe operar en estos casos.